Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo y en esta ocasión de Viernes Santo vamos a estar realizando un mensaje especial titulado El mensaje de la cruz. Y comenzamos dando lectura a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, que nos dice de la siguiente manera: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso que acabamos de leer también se le conoce como la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es una locura para el mundo, porque no se basa en ningún trabajo humano, o un concepto o mérito humano. La palabra de la cruz es sabiduría de Dios, pero locura para los incrédulos. Decir que el mensaje de la cruz es una locura significa que a los ojos de los sabios de este mundo el anuncio de Cristo crucificado no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede alguien que ha sido castigado y asesinado de la manera más cruel y humillante ante los hombres ser el Señor y Salvador de alguien? Sí, parece que no hay nada racional y mucho menos sabio en eso. Bajo los conceptos filosóficos humanos, esta idea es realmente una locura. ¿Quién dijo que el mensaje de la cruz es una locura? Fue el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 nos dice: Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan es poder de Dios para salvación. El objetivo de Pablo al decir que esto era corregir algunos errores graves que estaban ocurriendo entre los cristianos de Corinto. Muchos de los creyentes de Corinto fueron fuertemente influenciados por la cultura griega. Incluso parece que algunos coqueteaban con los sistemas filosóficos humanistas. Estas personas estaban interesadas en discursos elocuentes que traían ensayos filosóficos y expresaban palabras persuasivas de sabiduría humana. Pero quien quiera que hizo esto estaba completamente equivocado. Estaba muy lejos del mensaje de la cruz, de la palabra de la cruz, que en este sentido era pura locura. Así que es en este contexto que el apóstol Pablo trató de enseñar que lo que es locura para el mundo es sabiduría para Dios. Por otro lado, lo que es sabiduría para el mundo es locura para Dios. Llama la atención sobre el carácter del mensaje de la cruz, que es una locura para algunos y poder para otros. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es el evangelio mismo en su plenitud. Esto significa que la palabra de la cruz es la revelación de Dios centrada en la obra redentora de Cristo. Es decir, en la encarnación, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz solo habla de Cristo. En el mensaje de la cruz no hay lugar para ninguna habilidad o logro humano. El mensaje de la cruz no se basa en la capacidad de racionalidad y sabiduría humana, sino exclusivamente en el propósito eterno de Dios. El evangelio es cristocéntrico. El mensaje de la cruz no agrada al paladar humano, por eso es que el evangelio no es muy popular. El mensaje de la cruz no es una palabra de autoayuda o autorrealización. El evangelio no es coaching. Al contrario, cuando el mensaje de la cruz se clava en su totalidad es motivo de ofensa. Ofende el orgullo del hombre. El mensaje de la cruz ofende al pecador. Expone la miseria del hombre y su total incapacidad para salvarse a sí mismo por medio de sus obras. Escandaliza a algunos y no tiene sentido para otros, como nos dice 1 Corintios 1:22. Pero según la palabra de Dios, el mensaje de la cruz provoca dos tipos de reacciones en los hombres. Hay quienes se pierden cuando lo desprecian y lo ven como una locura. Y hay quienes se salvan al verlo como la sabiduría y el poder de Dios para salvación. El mensaje de la cruz es una locura para los que están perdidos. Por su esencia, el mensaje de la cruz es una locura para los incrédulos. Cuando Pablo escribe que la palabra de la cruz es locura, utiliza un término que se deriva de la expresión mentalmente débil. Con esto su intención es muy clara. Quiere enfatizar el inevitable contraste entre el mensaje de la cruz, cuya fuente es Dios, y la sabiduría que proviene de la mente humana. Kistemaker dice que el mensaje de la cruz proclama un evento con implicaciones teológicas e históricas.
El mensaje de la cruz apunta a la persona de Cristo, que sufrió la muerte de un criminal, pero que afecta el destino eterno de toda la humanidad. Precisamente por eso, desde la perspectiva de la sabiduría humana, el mensaje de la cruz es una locura para los perdidos. Estas personas entienden que la idea de un Mesías que murió crucificado como un criminal para proporcionar salvación a alguien es una locura. En el contexto de los creyentes corintios, sus contemporáneos griegos vieron a Jesús simplemente como un ofensor de la peor clase, o incluso como un esclavo rebelde y despreciable que fue sacado a rastras de su ciudad para, por aclamación de sus propios compatriotas, recibir la peor de las condenas. Básicamente esta es exactamente la misma opinión que todos los incrédulos tienen acerca de Cristo. Lo ven simplemente como uno de los muchos otros criminales que fueron crucificados por los romanos en el primer siglo. Por eso Pablo escribe: el mensaje de la cruz es una locura para los perdidos. En esta ocasión usa el principio presente para indicar una acción que está en progreso. Estas personas no corren el riesgo de perderse, pero realmente están perdidos, porque rechazan a Cristo literalmente en proceso de destrucción. Están en proceso de destrucción. El efecto de rechazar el mensaje de la cruz es una condenación irrevocable, como nos dice 2 Corintios 2:15, capítulo 4, versículos 3 y 2, y 2 Tesalonicenses 2:10. El mensaje de la cruz es la sabiduría y el poder de Dios para salvación. Pero mientras que por un lado para muchos el mensaje de la cruz es una locura, por otro lado, para algunos el mensaje de la cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para los salvos el mensaje de la cruz es una sabiduría poderosa, es incomparable a cualquier filosofía producida por la sabiduría humana. Al hablar de los salvos, Pablo también usa el participio presente literalmente, pero para nosotros estamos siendo salvos. Con esto se refiere el proceso de salvación del creyente que alcanzará su plenitud en el gran día de la parusia de Cristo, el día de la venida de Cristo. Sin embargo, esto no significa que este proceso de salvación esté en peligro de salir mal. El apóstol no está diciendo que aquellos que están siendo salvados hoy por el mensaje de la cruz mañana puedan entrar en la condenación eterna o perder su salvación. Eso sería vaciar completamente el mensaje de la cruz de su carácter divinamente sabio y poderoso. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla de la salvación en los tres tiempos: pasado, en Romanos 8:24, Efesios 2:5 al 8 y Tesalonicenses 3:5. La salvación como presente en 1 Corintios 15:2, 2 Corintios 2:15, y futuro en Romanos capítulo 5, versículo 9 y versículo 11, capítulo 11, versículo 26. Su intención es simplemente hablar del carácter irrevocable de la salvación, pero que se desarrolla en una acción activa y continua, que apunta a una esperanza final y futura. Esto significa que los creyentes fueron en principio salvos, continúan siendo salvados por el poder del mensaje de la cruz en santificación durante sus vidas terrenales, y serán salvos mientras disfrutan de las bendiciones de la salvación en su sentido pleno y más completo cuando entren literalmente a la presencia de Dios por toda la eternidad. Para los salvos el mensaje de la cruz es el poder y la sabiduría de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16. El mensaje de la cruz tiene el poder de resucitar al muerto en sus delitos y pecados. El mensaje de la cruz transporta al pecador de la muerte espiritual a una vida de comunión con Dios. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Los resultados del mensaje de la cruz. Los incrédulos miran el mensaje de la cruz como una locura. Entonces, por su propia responsabilidad y por su obstinada impenitencia frente a sus pecados, perecen. Dios desprecia la sabiduría y la inteligencia de los que están orgullosos, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Los creyentes se salvan al recibir la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, como sabiduría poderosa de Dios. Pero no tienen ninguna razón para jactarse o echársela de ello. Los salvos no tienen mérito. No tenemos mérito alguno en la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Porque los méritos son todos de Cristo, quien hizo completamente la obra de salvación por los suyos.
Si recibimos el mensaje de la cruz para salvación es porque primero fuimos llamados por la gracia de Dios, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. El mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación para el hombre. Para ese hombre que está de espaldas a Dios, que está destituido de la gloria de Dios debido a su pecado y su condición caída. Para que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Por medio de su sacrificio, de manera gratuita en su sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la cruz. Si quieres ser salvo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. Y tendrás vida eterna, perdón de pecados. Y vivirás con el Señor en su presencia por toda la eternidad. Esa es la reflexión del mensaje de la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo. Reconcíliate con el Señor para que seas salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy buenas tardes.